Hola chicos, buenas tardes. La clase pasada pues estábamos viendo lo que era el método de la ciencia y bueno, lo que estábamos leyendo la clase pasada, estábamos hablando justamente de esto. Déjenme leer la última parte para entrar un poquito en contexto. Voy a leer esta parte. Bueno, al hacer esta perspectiva, una realidad, un patrón particular de creatividad humana, ha evolucionado y se ha institucionalizado, ¿no? Se refiere a que la ciencia pues ya está formalizándose en sí, ¿no? Se queda el papel profesional de científico, ya podemos, así como existe el carpintero, existe el médico, existe el contador, existe el abogado, pues ya existe el científico, y dentro del almacén de trabajo institucional se puede iniciar trabajo científico, se puede llevar a término y se le puede aplaudir. Este patrón particular de actividades humanas se puede resumir, y sugiere el autor, en tres características fundamentales, cada una de las cuales puede sobre la ciencia. Las tres características que definen el patrón de actividad son el reduccionismo, la repetitividad y la refutación. Con reduccionismo se refiere a que nosotros tenemos una idea de científicos debemos de planear un experimento el cual pueda corroborar nuestra teoría, ¿no? Y de ser posible, alguna persona que lea nuestro artículo de investigación en alguna otra parte del mundo pudiera repetir el mismo experimento. A eso se refiere con la parte reduccionista. En la repetitividad es a lo que me refiero, que se pueda repetir el experimento, y la refutación, en dado caso de que tengamos una falla, pues justamente el mismo experimento sea quien refute o valide nuestra teoría, nuestra investigación. Se escucha raro. Oye, pero déjame corregir la parte del sonido. Denme un momento. Permítame un momento, sigo probando sonido. Denme un momento, por favor. Vamos a ver si ya se corrigió el sonido. ¿Cómo se escucha ahora, muchachos? Y ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha igual? Creo que es mi internet, se escucha como robot. Perfecto, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, como les decía entonces, pues otras cosas, ¿no? Reduccionismo, repetitividad y refutación. Podríamos reducir la complejidad de la variedad del mundo real con experimentos cuyos resultados se validen mediante su repetitividad, ¿no? Y podríamos elegir conocimiento a través de la refutación de la hipótesis. Y bueno, hablando respecto a cuándo es reduccionista la ciencia, pues se refiere, el mundo real es tan rico en variedad, tan desordenado, que para poder hacer investigaciones coherentes en él es necesario simplificarlo. Seleccionar algunos ítems para examinar entre todos ellos lo que podemos examinar. Definir un experimento es definir una reducción del mundo, una reducción que se hace para un propósito en particular. Segundo, como lo enfatizó Williams de Ockman, hay mucho que ganar en la coherencia lógica si es reduccionista en la explicación. Se aceptó la explicación misma necesaria para los hechos explicarse. Tercero, más en general, la perspectiva científica ha absorbido profundamente el aviso de Descartes en el sentido de descomponer los problemas y analizarlos en fragmentos, componente por componente. El pensamiento científico es casi sinónimo del pensamiento analítico en ese sentido. Y a lo que me refiero a esta parte es que siendo reduccionistas, pudiendo hacer experimentos de otro tipo, bueno, reducir nuestra proposición a un experimento nos permite ser reduccionistas y por supuesto refutar, si tenemos alguna teoría, ver algún experimento. Por ejemplo, esto ya es un poquito obvio, pero si decimos que en 15 horas va
a volver a salir el sol. Ese es un experimento, pero es tipo observación. Tenemos que observar para ver si eso de verdad sucede. Y eso apoya la teoría. Aunque aquí tiene que ver un poquito la filosofía, ¿no? No porque nunca se haya observado algo quiere decir que sea falso. Podemos hacer experimentos para apoyar la teoría que tengamos, pero no necesariamente se prueba que ciertas cosas no pudieran suceder, principalmente. Bueno, dice aquí esta parte, y pues pone la parte particular, ¿no? Relaciona lo que es la observación con la experimentación. Anteriormente, pues solo se hacía observación, los griegos se la pasaban observando, Tales de Mileto, dentro de la parte que hizo matemáticas, también hizo ciencia, por llamarla así, pues él se la pasaba caminando, ¿no? Por la naturaleza y encontró una piedra, y que he explicado más o menos esta historia, que cuando se dio cuenta que la frotaba con su ropa, se cargaba eléctricamente y podía traer objetos. Ese material, pues, fue el ámbar. Y él, pues, él puso de manifiesto ese experimento, ¿no? Pero finalmente él lo vio a partir de la observación, ¿no? No es que él haya planeado un experimento en su cabeza, sino simplemente vio que pasaba eso en la naturaleza. Bueno, los experimentos son un tipo especial de observación. Inicialmente en la ciencia, como hemos visto, los problemas fueron los de la cosmogonía y las observaciones pertinentes al razonamiento fueron un hecho común de todos los días. Posteriormente, la idea del experimento diseñado, aquí ya estamos pensando en el experimento, nosotros pensar qué experimento podemos hacer para apoyar nuestra teoría, emergió siendo pertinente a un examen más detallado de los funcionamientos de la naturaleza. Es decir, estamos buscando ahora características que podamos nosotros manipular para poder hacer nuestro experimento artificial, por llamarlo de buena manera. En dichos experimentos, el experimentador, por medio de la reducción, trata de tener control completo sobre la investigación, de forma que los cambios que sucedan sean resultado de una de sus acciones, en vez de resultado de interacciones complejas de las cuales no está consciente. Una vez dado este control, se pueden formular las preguntas acerca de la naturaleza. En una sección sobre la observación del experimento, dentro de su descripción del pensamiento inductivo, Mises en 1584 puntualiza. Bueno, y antes de leer esta parte, bueno, vean que aquí ya toma un papel importante en lo que es el diseño del experimento. En caso particular, un biólogo, por ejemplo, para estudiar la naturaleza, en la mayoría de los casos, hace investigación de campo. Por ejemplo, si quiere tomar fotografías de algún espécimen, por ejemplo, de algún tipo de araña o de algún tipo de gusano, tiene que salir al campo y buscar y tomar. En un principio hacen dibujos, los biólogos son muy buenos dibujantes. De hecho, Darwin, cuando hizo sus viajes a las Galápagos para poder buscar evidencia de la teoría de la evolución, sus apuntes, hacía grabados, realmente no llevaba una cámara en sí. De hecho, llevar una cámara era súper complicado, era una cajota súper grande que para el Flags tenían que quemar pólvora, es un súper relajo. Entonces, lo más práctico y más barato era llevar una libretita de hacer los dibujos. Entonces, los dibujos eran muy buenos, no sé actualmente qué habilidades tengan, pero en estos eran muy buenos dibujantes. En términos generales, una de las características que debe tener un científico es que, pues, pueda dibujar, ¿no? Yo creo que sí, esa es una de las características súper deseada. Como científico, no importa de cuál área deba dibujar. Y por supuesto, en el caso de los ingenieros, al hacer diseño, pues con mayor razón, ¿no? Actualmente los ingenieros les dan cursos, ya difícilmente hacen un dibujo a mano, sí lo aprenden a hacer, pero también utilizan herramientas como por ejemplo AutoCAD, SolidWorks o cosas así. Y por supuesto, por esas razones también deben ser muy buenos dibujantes. Y por supuesto, cosas como AutoCAD o SolidWorks, pues ya les permite hacer piezas, incluso que ya tengan medidas con mucha precisión, ¿no? No más allá de solamente la descripción, sino ya nos da dimensión. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Déjenme ver los comentarios que tenemos aquí. Dice Ale, hola Ale, no, tienes más tiempo, como ya la subí tarde, la verdad estuve bastante apurado ayer y subí la actividad, se reunió un montón en subir, ya la programé para la tarde. Se vence hoy, Ale, hoy vence la noche. Vence hoy en la noche, así que tienes un tiempo para elaborarlo. Profe. Sí. Sí. Disculpe, aquí la tarea espere. La de sistemas complejos, ¿esa cuándo la dejó? Porque apenas me apareció a mí.
La de sistemas complejos, ¿dónde la dejé? Vamos a ver. Porque incluso no me había aparecido, hasta apenas ahorita que me di cuenta. Pues la semana pasada, creo que la semana pasada, pero déjame checar, déjame confirmar. Porque la semana pasada fue cuando le subí todas las tareas que me faltaban y esa no me aparecía. Hasta apenas Sí, ahorita. la subí el 2 de octubre, decía a las 11:59. Dice aquí que... Pero es que uy. Ah, sí, no te aparece, no la has visto. no, pues le digo que apenas me apareció ahorita que revisé su tarea que dejó para hoy. Apenas me apareció esa tarea. Porque no me aparecía la semana pasada. Y la No, pues semana ya está, pasada 2 de fue cuando le octubre, subí ¿eh? todas. Sí, sí, Bueno, sí. al ratito la Mira, subo pues ya entonces. apareció. Sí, súbela, ¿no? También Guillermo, las encargo. Carlos, andas por ahí, también súbela. Igual le falta la actividad. Y Juan Francisco. Ay, también Misra. Ay, chicos, les faltó varios. Ahí se encargó la actividad, ¿va? Ahí la suben, les encargo la de sistemas complejos, ¿va? Ok. Continuemos entonces. Así le iba a pedir a alguien que me hiciera el favor de leer. A ver, Ali, a ver si ahora sí ya se escucha mejor tu internet. ¿Nos ayudas con la lectura, Ale? Sí, profe. Va, muchas gracias. Solo nos ha puesto la pantalla del PDF. Sí. Sí, ya puedes ver mi imagen. Sí, dime que sí. Aún no. Tengo todavía lo de Teams. Va. Espera que cargue entonces. Sí, es que es el internet. Esperemos a que cargue. A ver, voy a entrar y salir, profe. Espérenme. Va. Lo esperamos entonces. Ay, no silencié mi celular, va a hacer mucho ruido. A ver, espérame tantito. Lo voy a decir, no me importa. Ahí está. Silenciado. ¿Ya me escucha? Sí. Estaba yo acomodando mi celular. Ahora sí ya puedes ver la imagen. Se ven oscuros, pero es que me conecté desde mi computadora, pero ya. Voy a esperar a que cargue. La primera y más obvia distinción entre las observaciones y el experimento es que el último es una extensión inmensa de la primera. Esta nos permite generar la clase de variación precisa que deseamos para cubrir la ley del fenómeno. Cuando podemos generar un fenómeno artificialmente, podemos llevarlo exactamente como fue a casa con nosotros y observarlo rodeado de las circunstancias con las que en todos los otros respectos ya estamos bien familiarizados. Cuando Newton hizo un pequeño agujero en la cortina que había en su cuarto en el Trinity College, eso ya lo habíamos leído ayer, ¿no? Sí. Sí, digo que estábamos entrando en contexto. Ajá. Ok. Cuando Newton hizo un pequeño agujero en la cortina que había en su cuarto en el Trinity College,
y pasó el rayo resultante de luz a través del prisma. Cuando Galileo rodó esferas de madera pulida por el carril sobre la placa inclinada, ambos estaban llevando el fenómeno a casa, para investigar estas selecciones limitadas de la variedad del mundo. Este es el reduccionismo de la experimentación. Se aplica igualmente a los experimentos bacónicos, del tipo de recolección de hechos como a los experimentos galileanos. La distinción es de Medawar 1967-1969, que verifican hipótesis o hacen distinciones entre las posibilidades. El reduccionismo de la explicación es bastante claro en el principio de la rasuradora de Ockman, pero es una extensión de lo que conduce al concepto que generalmente se asocia con la reducción científica. En otras palabras, la explicación de fenómenos complejos en términos de fenómenos más simples. Ok, bueno, aquí lo de la reducción, ya estamos aquí escribiéndolo. Esa parte también ya la leímos, déjame voy a la siguiente. Ahora sí. Continúa, sale, por favor. Obviamente, si podemos hacer esto, si los fenómenos biológicos, por ejemplo, se pueden explicar completamente en términos de física y química, el principio de la rasuradora se ha satisfecho. No hemos multiplicado entidades innecesariamente. El ideal reduccionista sería una explicación. Creo que cuando voy a leer es cuando más sea loca. Sí, yo lo estoy escuchando. Como que quiere opinar. El ideal reduccionista sería una explicación de la ciencia social en términos de psicología, de la psicología en términos de la biología en términos de la química, y de la química en términos de la física, lo básico de las ciencias. Este es el ideal que yace bajo la famosa frase de Lord Rutherford: existe la física y existe la filatelia. Locke Hicks, 1972. Al tratar de establecer que los fenómenos de la mente son de hecho irreductibles a la neurofisiología o la psicología del comportamiento, proporciona una descripción satírica del pensamiento de reduccionista, quien observa con satisfacción que después de muchos siglos de independencia ilusoria, la química se ha acoplado en el marco de trabajo de la física. Lo que es más, los éxitos recientes de la biología molecular muestran que la biología es realmente química y que seguramente la neurofisiología es en verdad biología molecular y la psicología es realmente neuropsicología, ¿o no? Y así sucesivamente. La sociología es en verdad... ¿Se puede bajar? Oye, estoy bajando, espérame. La sociología es en verdad... La sociología es en verdad psicología y la economía es en verdad sociología. La historia es en verdad economía y ahí la brecha se pierde. Obviamente el reduccionismo en este sentido es una aspiración perfectamente normal de la ciencia y cuando, por ejemplo, el trabajo de Maxwell y Boltzmann permite que las leyes que describen la termodinámica de los gases se generan a partir de las suposiciones de la mecánica. Se experimenta un sentimiento de que se ha avanzado en este terreno. Sin embargo, lo que es más interesante es el simple hecho de que el ideal reduccionista se expresa en términos de una jerarquía de la ciencia física, química, biológica, psicológica y ciencias sociales, lo cual convence a todo el mundo intuitivamente. Nadie arguiría que el lugar para la psicología está entre la química y la biología. Al parecer, convence a cualquier persona el que se describa al conocimiento que tenemos del mundo en términos de diferentes niveles de la complejidad. Las leyes que operan en un nivel parecen estar en su orden superior con respecto a las de los niveles inferiores. Este es el núcleo del concepto de emergencia, la idea de que a un nivel dado de complejidad existen propiedades características en ese nivel,
emergentes en ese nivel, que son irreductibles. Ahí está. La doctrina de la emergencia. La doctrina de la emergencia está relacionada muy de cerca con la idea del reduccionismo, y como veremos en el siguiente capítulo, el debate del reduccionismo versus la emergencia es una fuente primaria del pensamiento que se ha generalizado como pensamiento de sistemas. La segunda característica más importante del sistema de aprendizaje, que es la ciencia, es la repetibilidad de los experimentos. Esta es una característica crucial que coloca cualquier conocimiento al que se puede denominar con propiedad científico en un mundo distinto de, por decir, el conocimiento literario que se encarna en libros de crítica literaria. Un crítico que nos quiere convencer de que D.H. Lawrence es un gran novelista, explicará por qué piensa eso. Propondrá sus criterios para elaborar juicios de valor, analizará las novelas de Lawrence de acuerdo con estos criterios y así tratará de influir en nuestra opinión acerca de los libros. Quizá encontraremos que sus argumentos sean convincentes. Sale, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Noten entonces que ya les están diciendo que, bueno, la sociología es psicología, la historia es economía, la química es física y así sucesivamente. Con respecto a lo de la química es física, yo he escuchado a Richard Feynman mencionar eso. Y bueno, hace referencia que al final de cuentas todas las ciencias llegan a ser una sola. La teoría de sistemas pues busca de alguna manera organizar esto. No se forma una sola disciplina en sí. Yo creo que en parte, un poco tal vez los ojos de los investigadores, pero yo creo que lo más importante es que los estilos de investigación son muy diferentes. La manera en la que investiga, por ejemplo, un biólogo es muy diferente a la manera en la que investiga un físico. Y la manera en la que investiga un físico es muy diferente a la manera en la que investiga un químico. De hecho, en mi experiencia personal, yo he visto que en términos generales el químico es un poco más precavido a la hora, por ejemplo, de poner sus normas de laboratorio, ¿no? El físico, por supuesto que tiene normas de laboratorio, pero en la mayoría de los casos es muy raro las veces en las que trabajan con sustancias tan tóxicas. Sin embargo, trabajan con materiales radioactivos, ¿no? Y con todo y eso, difícilmente en alguna planta nuclear, por ejemplo, van a ver a un físico nuclear o algo por el estilo trabajando con batas, ¿no? Salvo que sea un laboratorio de elementos químicos. Entonces, sí, son muy estrictos los químicos en ese aspecto. Entonces, realmente les digo, son diferentes estilos a la hora de investigar. Por eso realmente es como que no hay una unión al final. Finalmente, todo se agrupa en una sola palabra, ciencia, y finalmente el objetivo de eso es justamente, ¿no?, aprender lo que es ciencia. En un caso muy curioso, incluso les estuve buscando las escenas, si se las encuentro se las pongo. Hay una escena de la teoría del Big Bang en donde están debatiendo justamente Sheldon, uno de los protagonistas, y Amy, la que al final creo que terminó siendo su esposa. Sheldon se supone que es un físico teórico y Amy es una neurocientífica. Empieza a haber una pelea de egos, ¿no?, diciendo a Sheldon que él estudia al universo, todas las leyes que dominan el universo. Cierto, entre comillas. Sin embargo, Amy le dice, bueno, sí, pero yo estudio las conexiones sinápticas neuronales de tu cerebro. Entonces, lo único que tengo que hacer es reproducir algunas conexiones sinápticas para saber lo mismo que tú. Y al final acepta su derrota Sheldon, ¿no?, de alguna manera. Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Y eso nos lleva a una filosofía dentro de la ciencia ficción y humorista, algo muy interesante, ¿no? La información en dónde se encuentra, o la naturaleza en dónde se encuentra, ¿no? En el universo, en el exterior, o en nuestro cerebro, ¿no? La gran pregunta es, ¿toda la información del universo la podemos registrar entonces en nuestro cerebro? A mí me surgió una pregunta, ¿no? Realmente me llamó mucho la atención, aparte de que series como Motor del Big Bang, series como Rick and Morty, no sé si la han visto, tienen muchos tintes de ciencia. Que te he visto un poco, por ahí hay una película,
Bueno, no es su nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, igual más reciente. Pero específicamente esas dos, que son ahorita las que, la de última que ya terminó, y ahorita Rick and Morty, que ahorita la consideran la serie más vista por Adult Swim, toca justamente esos temas filosóficos, científicos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención de que al final todo se pudiera reducir a una sola ciencia, cuál es la madre de todas las ciencias. Y pues realmente, por lo que hemos visto hasta ahorita, vemos que tiene parientes en el pasado, algo así como los griegos. Bueno, y así, ¿no? Bueno, déjenme leer esta parte que se ve un poquito chueca. Una disculpa por la manera en la que se escaneó este archivo. Y bueno, voy a tomar un poco la parte de aquí atrás. Quizás encontremos que sus argumentos sean convincentes y estemos de acuerdo con él, pero quizás no lo estemos. El que lo estemos o no dependerá de nuestros gustos y sentimientos, los cuales con el tiempo quizás cambien, como posiblemente también lo hagan los gustos y sentimientos del crítico. Incluso si hubiese un consenso general entre la gente educada y los críticos literarios de que Lawrence es un novelista, esto no diría nada acerca de los gustos literarios de una sociedad en particular, en una época particular, y no solo algo acerca de las novelas en sí mismas. En este ejemplo podríamos, por supuesto, reemplazar conocimiento literario con la apreciación de la música, declaraciones exhortadoras acerca de la religión o la política, o muchas otras declaraciones exhortadoras acerca de la religión o la política, o muchos otros tipos de conocimiento. El conocimiento de ese tipo sigue siendo conocimiento privado en el sentido de que la elección para aceptarlo o no es nuestra. Por otra parte, el conocimiento científico es conocimiento público, según Seaman en 1968. No tenemos opción sin aceptar lo que se puede demostrar repetidamente en los experimentos. La ley del cuadro inverso del magnetismo, descubierta por decir en Boston, sigue siendo una ley del cuadrado inverso, aunque los experimentos se verifiquen en Baxter. ¿No? Bueno. Número uno, si se dan cuenta, poco a poco, como vamos avanzando, van cambiando los gustos. Y eso pasa en todo. Pasa en la música, pasa en el arte, pasa en la moda, pasa en las películas. Por ejemplo, hablando ahorita de ciencia ficción, creo que en los años 80, creo que la película, bueno, finales de los 70, principios de los 80, las películas que dominaban en ese entonces pues, son las películas de Star Wars, ¿no? Y todavía, después de los años 2000, hubo un remake de todas las películas y sacaron creo que más episodios. Entonces realmente en ese entonces fue una revolución bastante importante porque tocaba temas científicos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de desarrollo de robots, hablaban de viajes interestelares y cosas muy similares. Y ya. Después, en los 80 un poquito, tal vez se cierra esa época con la película de Volver al Futuro, me parece. Y le pasan muchos años hasta que, como por el 2002, no me acuerdo, aparecen nuevamente películas futuristas como, por ejemplo, Matrix y algunas variantes, que ya mencioné la otra vez, ¿no? De Iván Asimov, de Yo Robot, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, van cambiando los gustos. En música, por supuesto, pasa. Igual en los años 80, MTV era un canal que prácticamente pasaba puros videos de música. Y en ese entonces creo que la mayoría de la música que pasaba era rock y de vez en cuando un poco de pop, ¿no? Al finalizar los 80s y principios de los 90s empieza a ganar el pop, ¿no? Y actualmente, bueno, el pop que se escucha es muy diferente de en ese entonces. Entonces, poco a poco van cambiando los gustos. En el arte igual. El arte, por ejemplo, de los años 60, 70, pues estaba dominado por Picasso, por Dalí y por Velázquez. Y de ahí fueron avanzando, ¿no? Y si vamos al pasado, el arte estuvo también dominado tal vez por Van Gogh, algún otro internacional, déjenme acordar, por Matisse, por ejemplo, ¿no? Y en México, pues ni se diga, ¿no? También fueron evolucionando los pintores, en este caso el arte, ¿no? Las personas que podemos destacar aquí en México, pues es Frida Kahlo, Diego Rivera y Siqueiros.
Entonces, como se pueden dar cuenta, va avanzando, va cambiando todo, van cambiando los gustos, e incluso los temas que vamos tocando son de manera distinta. Entonces, si se dan cuenta, la evolución misma de la ciencia en general abarca todas las áreas, ¿no? No solamente química, no solamente física, pasamos por sociología, pasamos por psicología. Y bueno, lo que menciona en la parte final de aquí es que los experimentos, cuando los podemos llevar en casa, si los hacemos aquí en San Martín, eso lo he mencionado previamente, los podemos también hacer en la ciudad de Puebla o en Italia de ser necesario, ¿no? Bueno, esta es una de las fuerzas cruciales y grandiosas de la ciencia, aunque a menudo es mal interpretada. Es importante darse cuenta de que esto es lo que se tiene que aceptar, lo que se tiene que... me perdí, permítame tantito. Aquí está. Lo que se tiene que aceptar son los hechos ocurridos en el experimento y nada más que eso, ¿eh? Toda opinión son los hechos ocurridos en el experimento. Toda opinión individual acerca del experimento o la teoría que lo hace tener sentido se puede de manera individualizar acerca del experimento o la teoría que lo hace sentido se puede debatir. Nadie tiene que estar de acuerdo con cualquier interpretación de los resultados. Si dichas interpretaciones son del mismo tipo de declaraciones con las que se hacen en la crítica literaria, pero si los hechos experimentales se pueden verificar y otras personas desinteresadas los encuentran repetibles, entonces sí se cuentan como científicos. A lo largo de la historia, por ejemplo, en últimas fechas, en el siglo XX, de 1900 para acá, uno de los descubrimientos científicos que causó muchos problemas con respecto a la interpretación fue la mecánica cuántica. No pasó con Einstein. Einstein podemos decir que la teoría general de la relatividad la inventó él solo y de ahí no los demás siguieron haciendo contribuciones, probablemente el creador fue él. Pero la mecánica cuántica, Einstein solamente fue uno de los precursores. Sin embargo, también estuvo Schrödinger, también estuvo Niels Bohr, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, y en fin, una lista bastante grande de personas que aportaron a la mecánica cuántica. El problema de la mecánica cuántica fue que aparte de que sea más grande que la relatividad general, tiene interpretaciones diferentes. Una de las interpretaciones, por ejemplo, de la mecánica cuántica, voy a mencionarles por lo menos tres. Tenemos la interpretación de Schrödinger, la interpretación de Heisenberg y la interpretación de Copenhague. De estas tres que les estoy mencionando, por ejemplo, una resalta bastante. Específicamente la de Copenhague te dice que, por ejemplo, tú no puedes saber, en el caso determinista, que un objeto existe hasta que no arrojes algo y que recibas una respuesta a cambio. Si tú no lo mides, no existe. Sin embargo, en el caso de Copenhague te dice, ¿no? Aunque no lo midas, esa cosa existe. Entonces, de manera a lo mejor natural, nosotros no podemos ver eso porque en la vida real podemos ver las cosas, podemos ver una lámpara, podemos ver cosas así, ¿no? Pero a nivel microscópico, que es donde reina la mecánica cuántica, realmente no podemos ver las cosas porque no tenemos la luz. Incluso a la hora de tocar un objeto, al tocarlo, lo estamos alterando. Entonces, conceptualmente tiene muchas interpretaciones de la mecánica cuántica y curiosamente, al final se llegó a un consenso de que las 4 interpretaciones más importantes de la mecánica cuántica son correctas. Porque ninguna de las 4 interfiere en los experimentos. Al final las 4 llevan a los mismos experimentos, entonces aquí no importa qué interpretación se le dé, las 4 son correctas, aunque son esencialmente distintas. Entonces es uno de los ejemplos en donde la interpretación es muy diferente, ¿no? También hay cosas, por ejemplo, con la historia. Específicamente en la historia, tú ves unos hechos y ves cómo pasan, ¿no? De ahí les llaman interpretaciones, pero realmente ahí están suponiendo el por qué sucedieron las cosas, ¿no? Si esta nada más historia se restringe exclusivamente a descubrir, a relatar hechos, cómo sucedieron, en qué época sucedieron y lo que sucedió, ¿no? Ya lo que motivó a esas cosas entra tal vez en otra área, ¿no? Y de ahí pues, ya pueden haber diferentes interpretaciones. Bueno, menciona entonces aquí, nos lo acaba de ver, ¿no? Nadie tiene que estar de acuerdo con cualquier interpretación de los resultados. Si dichas interpretaciones son del mismo tipo de declaraciones como las que se hacen en la crítica literaria. Pero, si los hechos experimentales se pueden verificar y otras personas desinteresadas o encuentran repetibles, se le pueden llamar científicos. Bueno,
Aunque usted quizás dispute las interpretaciones que yo exponga, el autor exponga, acerca de, por decir, algunos experimentos de los que yo diga que he efectuado con imanes y limaduras de hierro, si yo formulo la hipótesis de que los imanes atraen a las limaduras de hierro porque están hechas de hierro, en vez de que lo hagan debido a su forma, usted quizás repita mis experimentos con hierro y limaduras de plástico de la misma forma y vea por sí mismo que pues realmente no, ¿no? Tiene, por ejemplo, una herradura, un imán en forma de herradura, y que atrae al hierro por el simple hecho de la forma, pues podemos utilizar otro material y refutamos el experimento, ¿no? Entonces siempre se puede hacer un experimento que refute lo que nosotros estamos proponiendo, o bien refuerce lo que estamos proponiendo, ¿no? Podríamos continuar arguyendo acerca de la interpretación, pero nos veríamos obligados a estar de acuerdo acerca de los hechos en el experimento, que son repetibles. El ejemplo es trivial, pero en principio no lo es. Es la repetitividad de los hechos experimentales lo que coloca este conocimiento en una categoría diferente a la de la opinión, preferencia y especulación. Es decir, la ciencia sin un experimento es chisme, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un cuento, y perdón de la palabra, voy a citar a mi profesor de óptica de la universidad, es una masturbación mental. Él la llamaba así. ¿Por qué? Porque tiene una elegancia a la hora de pensarse que da placer. Sin embargo, al no tener frutos, al no tener resultados, no tiene ninguna aplicación y no podemos repetirlo. Richard Feynman dijo esto mismo, premio Nobel de Física por trabajos en cromodinámica cuántica, electrodinámica cuántica, dijo algo muy parecido, ¿no? Pero de manera diferente, ¿no? Él mencionaba, hablaba específicamente de la física, pero realmente se puede aplicar generalizando la ciencia, ¿no? Richard Feynman dijo, la física es como el sexo, puede producir algunos resultados prácticos, pero no es por eso que la hacemos. Entonces es algo muy parecido, ¿no? En ese sentido, no podemos hacer las cosas, lo hacemos porque nos gusta. Sin embargo, tiene que haber un experimento para que lo evaluemos, si no, simplemente queda a nivel de chisme. Bueno, ok, ¿dónde me quedé? Ok, proporciona a la actividad de la ciencia un núcleo sólido de lo que no se ve afectado por la irracionalidad, las emociones y las tonterías de los seres humanos, incluyendo a los científicos, quienes no son menos humanos que cualquier otro grupo. Eso es muy importante a la hora de hacer experimentos. Tenemos que hacer un lado los sentimientos, lo importante aquí es la verdad. Y déjenme decirles que algunos trabajos, más adelante, si nos da tiempo, lo tocaremos el tema, incluso dentro de la ciencia han habido resultados manipulados, realmente resultados que no concuerdan con la ciencia, por el simple hecho de jalar recursos. Entonces uno pensaría que lo científico pues, está libre de cosas así emocionales y está libre de corrupciones, pero realmente no lo es así. Les voy a platicar más adelante acerca de algunos pues raros, un poquito vergonzosos acerca de la ciencia, ¿no? Que no le da mucho gusto decirlo. Sin embargo, por algo de la ciencia, pues los mencionamos, ¿no? Para que vean que ni siquiera la ciencia se salva del tipo de pasiones humanas. Bueno, no debemos esperar que los seres humanos se comporten racionalmente por completo, no lo harán, pero la ciencia tiene, mediante el conocimiento público, encarnado en experimentos repetibles, un medio para aislarse de las consecuencias que la insensatez humana genera, lo cual no es posible para ningún otro tipo de conocimiento. Entonces se tiene fe, no tiene mucho sentido hablar de fe en ciencia, puesto que necesitamos el experimento, pero se tiene la creencia, ¿no? Que al menos en la ciencia no pasan ese tipo de cosas, pero realmente sí lo pasan, ¿no? Adulterando la ciencia sí llegan a aparecer algunos casos de corrupción, como les mencionaré más adelante. Déjenme leer este pedacito y ahorita le pido a alguien que me ayude a seguir leyendo. Tomamos, por ejemplo, un área especulativa de la biblioteca que fascina al ego. La posibilidad de crear materia viviente en el laboratorio. Probablemente, y esto viene muy importante, ahora sí, déjenme pedir a alguien que me ayude a seguir leyendo. Vamos a ver, ¿quién está por aquí? Juan Francisco nos ayuda a seguir leyendo. ¿Dónde se quedó?
Ajá. ¿En dónde? ¿Perdón? Donde dice, bueno, leí la primera parte que dice la posibilidad de crear materia viviente en el laboratorio, ¿no? Eso es algo muy fascinante. Yo ahorita les haré unos comentarios al respecto. Dice, existe probablemente ahora un consenso entre los biólogos, ahí continúas leyendo. Espera que cargue. No, es que no se ve. ¿Qué es lo que ve? ¿Se ve oscura la imagen? ¿Se ve negra? No, creo que se trabó porque aparece el... A ver. A ver, espera que cargue, porque tarda un poquito. Te digo que el internet anda ahorita, pero sí, muy pésimo. Nada, ya cargó. Va. Un consenso entre los biólogos, ¿no? Ajá, sí, ahí. Ajá. Un consenso entre los biólogos que el conocimiento presente de la biología molecular muestra en el principio esto es posible. Monod 1972, Jacob 1974. Este consenso no es, en el sentido estricto científico, la creación de materia viviente a partir de materiales de inicio no vivientes en el laboratorio se convertirá en un hecho científico cuando se realice en experimentos que demuestren que se puede repetir en otros laboratorios. El presente, la visión general es de que la vida pudo haber evolucionado en este planeta mediante mecanismos químicos conocidos y que la forma para crear vida en el laboratorio consiste en seguir la misma secuencia. Lo que se necesita en primer término es la formación de moléculas orgánicas de complejidad moderada, a partir de la formación de moléculas orgánicas de complejidad, a partir de materiales de inicio químicamente simples. En segundo término, la formación de moléculas de cadena larga, polímeros, a partir de las moléculas orgánicas y de tercer término, la colección entera de polímeros adecuados a una situación física que permita el desarrollo de una organización de carácter celular, interna particular. En este momento, los dos pioneros estadios son hechos científicos, Bernard 1967, Orgel 1973, Miller y Orgel 1964. Miller, por ejemplo, sometió mezclas de moléculas simples a descargas eléctricas y obtuvo mezclas de tipo de... Ahí ya te puede bajar. Sí, estoy moviendo la imagen, déjame buscarla. Ay, ya lo perdí también yo. Espérame tantito. Sí. Ok, vamos a ver, experimentos. Sometió... Ahí sale el tipo de moléculas orgánicas. Tipo de moléculas. Pero tuvo mezclas del tipo de orgánicas. Ajá. Moléculas a descargas eléctricas y obtuvo mezclas de tipo de moléculas orgánicas involucradas en la vida. Aminoácidos, azúcares, etc. Butler-Roth y Cachal, entre otros, han demostrado que las grandes cosechas de polímeros orgánicos que se requieren en el segundo estadio se pueden obtener a partir de moléculas orgánicas con facilidad sorprendente. En el caso de Kachalsky, al poner ciertos aminoácidos en contacto con un mineral de la arcilla común dentro de un medio acuoso, con referencia al tercer estadio que nos ha alcanzado en el laboratorio. Miller y Jorgen escriben: estamos convencidos de que la selección natural que actúa sobre un sistema de polímeros, algunos de los cuales son capaces de duplicarse, fueron responsables de la emergencia de estructuras biológicas organizadas. Pero la distinción es clara. Los dos primeros estadios son hechos científicos
El tercero es especulación, que se convertirá en ciencia aceptada cuando se haya efectuado y se haya demostrado que no es repetible en otros laboratorios. La importancia de la medición. ¿Dónde? Espérame tantito. Ah. Ahí está, ahora sí. La importancia de la medición. También está conectada con el criterio. Ay, le movió. Con el criterio de eficacia de la ciencia. Los valores de medición se pueden registrar y repetir con más facilidad que los hallazgos cualitativos. En el que una repetición se logre o no se logre, aparece más claramente si el experimentador está trabajando con cantidades medibles, muy aparte del hecho de que las mediciones que presentan propiedades o relaciones permiten que la teoría matemática se use para deducir todas las consecuencias lógicas de la información encarnada en los resultados experimentales. Ritchie, 1945. De ahí los hechos científicos potencialmente más poderosos sean aquellos que expresan como resultados ¿qué dice, prof? Cuantitativos es que tengo aquí una ventana. Cuantitativos del experimento. Ya. Va. Permítame hacer aquí unos comentarios. Incluso en novelas de ciencia ficción se ha jugado mucho con eso. Yo creo que una de las cosas que llama mucho la atención en biología es justamente la creación de vida a partir de materia inerte. Hace mucho tiempo, en un libro denominado El origen de la vida, me parece que lo escribió Oparin, justamente menciona de muchos experimentos que se hicieron. La teoría de Oparin menciona que en la antigüedad, antes de que hubieran siquiera seres humanos, el planeta estaba como tal vez estuviera Venus o como algún planeta de ese tipo, no únicamente de gas, a duras penas habría agua. Entonces se dice que en el agua, y debido a las reacciones químicas que había en el planeta, se empezaron a formar las primeras sustancias orgánicas a partir de eso, ¿no? Pero estamos hablando de que pasaron muchos muchos miles de millones de años para que pudiera suceder ese tipo de cosas. Entonces, los científicos, químicos, físicos, biólogos estuvieron muy emocionados con esta teoría y pues intentaron muchas veces poder recrear ese experimento. Y déjenme ver si les encuentro alguna imagen al respecto. Sí, es muy interesante tocar ese tema de un momento. Por ahí hay un artículo divulgativo de Carl Sagan que hace mención a eso, ¿no? Incluso habla en el experimento y tienen como una especie de jarrón transparente donde ponen ahí materiales orgánicos. Hicieron lo que pudieron, bombardearon, subieron la presión, bajaron la presión y sí lograron crear algunas sustancias químicas. Pudieron sintetizar urea, por ejemplo, que es uno de los materiales que tenemos dentro de nuestro organismo. Me parece que amoníaco, me parece que lograron sintetizar mediante esos procesos, pero nada más, realmente esa chispa extra que hace que de materia inerte se pudiera crear vida, no se logró, ¿no? Pero no por el hecho de que no se haya podido lograr quiere decir que no sea cierto, ¿no? Sin embargo, tampoco el experimento demuestra que sea correcto. Y esto, por supuesto, es súper delicado, porque estamos hablando de que el origen de la vida surge aparentemente de la nada, ¿no? Entonces no sabemos si esa demostración de esa teoría contradiga lo que nos enseñaron, ¿no?, en nuestra religión judeo-cristiana. Déjenme ver si me aparece acá las imágenes. Bueno, primero les voy a mostrar lo que se supone que se esperaba que había en la Tierra. Eso lo llaman el caldo primigenio. En alguna parte del planeta Tierra, puede haber sido una, puede haber sido en varias, se juntaron, ¿no?, los ingredientes adecuados. Y mediante la radiación que había en ese entonces, de hecho por eso dicen que a lo mejor no se podía crear el experimento, debido a la radiación de rayos cósmicos que había en ese entonces, se pudo crear las sustancias, ¿no?, las sustancias necesarias para la creación de la vida. Actualmente, bueno, ese es cómo se imagina a manera de caricatura.
o de dibujo, cómo se pudo haber visto el caldo primigenio en la antigüedad. Sin embargo, ya en la actualidad pues intentó hacer el experimento, ¿no? Déjenme mostrarles el posible experimento ya de manera artificial. Aquí está, ¿no? El experimento de Miller y Urey. Justamente es lo que hace, ¿no? Buscan, ponen aquí las sustancias que se espera que se pudieran generalizar y pues lo calientan, ¿no? Pero esto solamente produjo esas sustancias, pero no hizo algo más, no se pudo sacar vida a partir de lo inerte. Se cree que a lo mejor, les repito, sea por la carencia de rayos cósmicos. Actualmente la atmósfera es diferente, ya la atmósfera nos protege, específicamente la ionosfera, nos protege de la radiación del planeta, sino prácticamente estuvimos achicharrados, ¿no? Si no fuera por la ionosfera, sería equivalente como si todos estuviéramos dentro de un horno de microondas. Afortunadamente eso pues ya no es en la actualidad. Sin embargo, para poder recrear específicamente lo que se cree que pasó en esa época primitiva, aún no se ha podido, ¿no? Y pues obviamente la persona que pueda crear vida a partir de una persona. Y cosas que a lo mejor a veces no se han considerado. El famoso caldo primitivo. Miren, ese está un poquito más, se ve un poquito mejor, déjenme mostrar mejor esta. Tratar de llevar a casa, ¿no? El experimento que pasó hace muchísimos años. Y vean que este acontecimiento pues mezcla muchas cosas, ¿no? Mezcla sociología, mezcla historia, mezcla química, física, biología, cualquier tipo de ciencias, ¿no? Y pues esto justamente repercute en la sociedad, ¿no? Bueno, se busca entonces hacer esto. Tenemos aquí el agua caliente, aquí tenemos un condensador. El condensador lo único que hace es enfriar la sustancia. Y bueno, aquí se extraen, ¿no? las moléculas orgánicas que se obtienen, ¿no? En esta parte, aquí se producen chispas y el gas justamente es metano, amoníaco e hidrógeno, ¿no? Lo tenemos aquí juntos con agua. Se cree que únicamente con estos ingredientes se haya producido vida acá, ¿no? Pero falta algo, al parecer. No se ha logrado, solo se producen moléculas orgánicas, pero nada más. Bueno, vamos a continuar con el lector. Déjenme leer este pedacito. La tercera característica definitoria importante de las ciencias es el progreso acumulativo. Se puede lograr como resultado de las secuencias de experimentos del tipo galileano, en las cuales las hipótesis se ejecutan a verificación contra la experiencia. Ahora sí, nos ayudas un ratito, Juan Francisco. ¿Continúas, por favor? Ajá. ¿En dónde se quedó lo que es público? Ajá, sí, ahí. Lo que es público acerca del conocimiento público de la ciencia es que los resultados de los experimentos reduccionistas se describen de forma que otras personas pueden verificarlos. Pero el criterio de que se aplica a los experimentos no es solo esto es repetible. Después de todo, probablemente no estemos muy interesados en hechos científicos que vean verdaderos pero triviales. El sistema de valor lógico que opere en la ciencia tiene que ser uno en el cual un experimento sea más valioso que otro. Si es menos trivial, más significativo. La significatividad deriva del grado en el cual el experimento proporciona, y mediante su diseño, una verificación difícil para algunas hipótesis de largo alcance. Un buen experimento es aquel en el cual alguna conjetura significativa está en riesgo. Esto significa que todo el experimento que no sea del tipo de recolección de hechos al azar encarna implícita o experimentalmente alguna
alguna teoría y que esa teoría se debe de corroborar o refutar mediante los hechos en el experimento. Hemos visto un ejemplo sensacional de esto en la formulación de Einstein, de que, de acuerdo con su teoría, la luz que pasa cerca del Sol se debe desviar y que esto quizás se puede verificar durante un eclipse total. Él sometió su teoría de la relatividad a la verificación pública. En esta ocasión, un tipo de verificación que los críticos literarios, historiadores y eruditos de la política no tienen que soportar. Este es un ejemplo revolucionario importante, pero la lógica del progreso de la ciencia requiere que los experimentos científicos... si le puede bajar, por favor. Sí. A ver, déjame ver, ahí está. De los modestos experimentos de recolección tiene un papel. Tienen un papel, pero el progreso de la ciencia se determina mediante experimentos significativos en los cuales conjeturas importantes se sometan a refutación. Incluso en una investigación de búsqueda de hechos más modesta, seguirá siendo cierto que la selección del experimentador acerca de lo que se observa. Su definición de un hecho implica que esta investigación se acerca de lo que se observa. Su definición de un hecho implica que esta investigación se basa sobre la aceptación implícita de un cuerpo de conocimiento previo que da significado a una investigación en particular. Por ejemplo, en el tiempo restante nadie verifica cuidadosamente la ley del cuadrado inverso, el magnetismo, cuando la luna está llena y otra vez la luna sea nueva, para ver si la ley sigue aplicándose. Esto no sería inteligente, ya que no existe un cuerpo de teoría que surgiera alguna conexión posible entre los dos, y sin mucha teoría verificada, que hace referencia al cuerpo del conocimiento comúnmente aceptado, que hace que los experimentos en particular tengan significado como un paradigma. Y en su muy influyente libro describe la historia de la ciencia bajo la forma de una historia de periodos de ciencia normal, llevada a cabo bajo la influencia de un paradigma sobre un paradigma de Kuhn, que describe a este como un logro o un grupo de logros de una comunidad científica. Reconoce como generadora de los fundamentos para una práctica futura. Logros que atraen a un grupo de seguidores obstinados, alejándolos de modo competitivo. ¿Le puede bajar, por favor? Sí. Ahí está. Competidores de actividad científica, y están abiertos suficientemente para dejar todo tipo de problemas para que el grupo redefinido de practicantes lo resuelva. En el nivel más alto, Newton y Einstein. Bien, hacemos una pequeña pausa aquí y pues vean que justamente nosotros podemos tener propuestas y se tienen que mostrar, ¿no?, mediante un experimento. Aquí me costó un poco de risa porque Einstein pone a prueba, ¿no?, mediante algún experimento público su teoría, ¿no? Y pues menciona justamente cosa que algunos políticos no harían, ¿no? No se ponían al escrutinio público alguna cosa como esa. Bueno, yo voy a hacer un comentario aquí también al respecto debido a eso mismo. Bueno, aquí ya me acordé. Respecto a los experimentos, si nosotros, a veces dice aquí, como que puede dar a entender que no todas las relaciones científicas estén hechas una con otra, ¿no? Es como si, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Menciona aquí, ¿no?, ¿qué tiene que ver la luna con las reacciones magnéticas? Digo, pues no se sabe. Pero la pregunta es, ¿vale la pena hacer el experimento con la influencia de la luna? Bueno, pues tendría que haber un argumento sólido, ¿no?, como para poder hacer un experimento al respecto. Einstein específicamente menciona, ¿no?, que la curvatura de los rayos de luz se manifestaría específicamente al observar un eclipse. Y es como ya ahora sí relaciona la gravitación justamente con los astros, ¿no?, donde se debería de haber, porque tendría que haber un objeto extremadamente masivo para poder curvar
los rayos de luz. Bueno, déjenme leer este pedacito. En el nivel más alto, Newton y Einstein fueron responsables de los cambios evolucionarios en el paradigma. Entre dichos cambios, lo que existe es ciencia normal, que sigue en buenos términos con el paradigma prevaleciente. Va. Ok, muchísimas gracias, Juan Francisco. Vamos a invitar a alguien más para que continúe leyendo. Vamos a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Carol. Carol, ¿estás ahí? Hola, hola, Carol. Carol, ¿estás ahí? Vamos a ver si se manifiesta Carol para ver si se anima a leer. Hola, hola, Carol. ¿Estás ahí? Ok, vamos a elegir a alguien más entonces. Sí, estoy aquí, profe. ¿Estás? Ok, muy bien, muy bien. Va, pues ayúdanos entonces, ¿va? ¿Desde así podríamos? Sí, por favor. Así podríamos describir en términos siguientes, ligeramente idealizados, lo que sucede cuando se planea y se lleva a cabo una parte de trabajo científico. O aún más, esta es la lógica de lo que sucede o debería suceder un caso real, no siga la lógica. El científico, como resultado de su elección de problema, decide qué sección de la variedad del mundo va a examinar. Hace su reducción, diseña una situación artificial dentro de la cual puede examinar las funciones de algunas variables mientras otras se mantienen constantes. Su diseño experimental va a cobrar sentido en términos de alguna visión particular o de teoría acerca de esta parte de la variedad del mundo que él está investigando, y su experimento particular constituirá la verificación de una hipótesis dentro de esta teoría. La pregunta que el experimento planea es: ¿aprobará la verificación y la artificialidad de la situación experimental es tal que, cuando los resultados se describan cuidadosamente, se analicen y se interpreten, podrá darse una discusión crítica bien definida entre los científicos interesados. El pensamiento humano es polémico. Los nuevos pensamientos necesariamente son adversarios a aquellos a los que reemplazan, y el enfoque experimental de la ciencia genera, contiene y orquesta un debate crítico. ¿Le podría subir, por favor? Sí, bueno. Ahí está. Finalmente, cuando se sujeta una hipótesis a verificación de la manera que se ha descrito, debe ser por lógica el caso que estamos más interesados en una refutación en que una corroboración. Esto se origina de la imposibilidad de probar todo mediante la inducción. Con el argumento deductivo no hay problema. Podemos deducir conclusivamente que Sócrates es mortal, debido a que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, pero no existe un equivalente al silogismo en el argumento inductivo. El hecho de que a todas las noches nuestras vidas les haya seguido un amanecer no debe obligarnos a suponer que lo mismo sucederá esta noche. Quizás estemos preparados para apostar sobre ello, pero no hay una forma de probar esto, como David Hume enfatizó en su tratado sobre la naturaleza humana y el multiplicar observaciones confirmatorias en la lógica. No nos acerca la verificación de esto. Por esta razón, una hipótesis refuta es un resultado experimental más valioso que aquel en el cual la hipótesis sobrevive a la verificación. De ahí que el experimentalista debe intentar destruir su hipótesis buscándole la verificación más severa que se le pueda ocurrir.
Ok. Bueno, hay que mencionar aquí esta parte que justamente es lo que les decía, ¿no? El hecho de que nos atrevemos a afirmar que mañana saldrá el sol otra vez, pues podemos hacerlo, ¿no? Y a lo mejor apostar a que mañana va a suceder. Nadie a lo mejor aceptaría nuestra apuesta. Sin embargo, no tenemos manera de corroborarlo a menos que hagamos el experimento. Realmente no hay una ley como tal que nos diga esto. Tenemos algunas leyes, por ejemplo, la ley de Kepler, que nos permitiría predecir, ¿no? Incluso la hora exacta, ¿no? En la que a lo mejor la luna pasa por cierta parte del cielo o el sol se encuentra en cierta parte de las estrellas visibles. Pues no necesariamente, ¿no? No tenemos una teoría que diga que pueda cambiar esas cosas. Tenemos algo que describe la naturaleza o la dinámica de la naturaleza en ese entonces, ¿no? Pero de ahí a hacer una predicción de ese tipo, garantizarlo, no podemos demostrarlo, ni siquiera utilizando las herramientas de lógica, ¿no? Podemos intuirlo y hacer una teoría otra vez que lo barra el siguiente día, ¿no? Pero no podemos concluir, ¿no? Como algo tan directo como el argumento. Bueno, aquí este es un argumento muy común que aparece en las tablas de verdad de lógica, cuando vemos en el curso de lógica, ¿no? Que mencionan, tenemos Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales. Entonces la conclusión nos lleva a decir que Sócrates es mortal. Eso de lógica, tenemos ahí cosas, hipótesis que son por definición ciertas, como por ejemplo de la parte de Sócrates, y el hecho de decir que todos los hombres son mortales. Esto lo estamos asumiendo cierto, ¿no? Pero realmente el hecho de que no hayamos encontrado en la actualidad a algún hombre inmortal no quiere decir que no exista. ¿Ok? Entonces depende mucho de la hipótesis de la que estamos viendo, ¿no? Entonces podemos decir que mañana va a salir el sol. En días anteriores podemos ver que ha sucedido eso, ¿no? Pero no porque nunca se haya observado, quiere decir que nunca haya sucedido, ¿no? Les platico un chino, más o menos, hay un texto, si ustedes logran investigar cuál es, hay un texto en donde se menciona que hubo un momento, en un día en la historia de la humanidad, en donde que el día duró, creo que más horas. Y bueno, se mete en un texto muy importante, ahí se los dejo como una curiosidad por si la llegan a investigar, ¿no? Esto aparentemente, dado dentro de la fantasía, algunos investigadores empezaron a ver qué consecuencias habría, ¿no? De que el hecho de que un día durara más, ¿no? Entonces eso implicaría modificar la dinámica celestial, ¿no? Bueno, me refiero a la dinámica de los cuerpos celestes, de los planetas y de las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, ¿no? O de la rotación incluso de la Tierra, ¿no? Y bueno, como consecuencia, en fin, pasarían un montón de cosas, como por ejemplo, por ahí hay un experimento en donde dicen qué pasaría si tienes a la Tierra girando y pones un imán súper gigante en el polo, la Tierra a la hora de girar se traba la Tierra y se detiene, ¿no? ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene de repente? ¿Qué pasaría? De hecho, ¿qué pasaría dentro de la Tierra, no? Si se detuviera de repente. Yo puedes obtener muchas conclusiones a partir de esta hipótesis, pero no necesariamente la hipótesis puede ser verdadera. De ahí viene la proposición, o alguna vez de Franklin dicho, ¿no? En la parte del coaching, que mencionan que no suponga, ¿no? Y pues la pregunta es, bueno, no suponga, y entonces ¿de qué van a trabajar los científicos, no? Realmente los científicos hacen trabajos a partir de eso, a partir de las suposiciones y ver las consecuencias que obtienes a partir de esas suposiciones. Pero solamente lo hacen a manera de estudio, no están suponiendo algo que estoy obteniendo consecuencias de esa suposición. Pero de esto a meter sentimientos en ese desarrollo deductivo son cosas muy diferentes, que es de las cuales que el pensamiento científico nos permite, nos sugiere tener cuidado. Déjenme leer este pedacito, es un pie de página que menciona Feyer a Bent en 1975, al arguir en contra de la exactitud o utilidad de cualquier resumen estructurado de la ciencia, sostiene que el único principio que no inhibe el progreso es todo pasa.
Eso es genuinamente cierto con respecto de la creación de hipótesis que vale la pena verificar. Las pruebas un científico puede obtener a partir de un sueño o una frase incidental de su suegra. Esto aparentemente es cómico, pero sí realmente sucedió. Realmente, aunque ustedes no lo crean, si ustedes sueñan alguna proposición, llega a suceder. Aparentemente dicen, no, pues ¿cómo un científico va a soñar alguna proposición? Bueno, ha sucedido. Déjenme ver si lo encuentro en la red. Esta parte. Vamos a ver. Déjenme buscar la imagen. Solo imagen. Parece que es la imagen del benceno. Déjenme ver si aparece. Aquí está, creo que es este. Resulta, déjenme poner aquí la... Bueno, primero déjenme poner el... Voy a principalmente este cuate. Quiero que vean la... Aquí está. Voy a leer un poquito este fragmento, porque a veces sí llega a suceder, ¿no? Que sueñan algo y justamente tiene repercusiones científicas. El sueño de Kekule y el benceno. Resulta que esta persona, déjenme leer esto, a lo largo de la historia han ocurrido ciertos descubrimientos y hallazgos científicos. La forma en la que ocurrieron. Uno de los casos más interesantes en estos términos fue el del benceno y la extravagante actividad onírica de Kekule hace ya un largo tiempo. Y pues resulta que Kekule, esto es Kekule, y déjenme mostrarles. Obviamente hace trabajos de química, y pues él tuvo un sueño, ¿no? Él estaba tratando de buscar o de imaginarse la estructura del benceno. El benceno es un compuesto químico, aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 carbonos, por supuesto sus hidrógenos, y él estaba buscando, bueno, cuál será su estructura química del benceno, y pues resulta que tuvo este sueño. Miren, aquí lo van a poder ver. Pues resulta que al estar durmiendo tuvo dos sueños, ¿no? La primera, sueña una serpiente comiéndose su cola, y más adelante en el mismo sueño soñó que unas arañas o hormigas estaban atadas unas con otras. Esto al despertar le llevó a proponer que la estructura del benceno tenía esta forma, ¿no? 6 carbonos unidos de manera de un anillo hexagonal con sus carbonos alrededor. Y pues resulta que al hacer difracción de rayos X, descubren que efectivamente esa es la estructura, ¿no? Y ojo, este descubrimiento científico se obtuvo a partir de estar durmiendo. Hay algunos psicólogos mencionan que a lo mejor el hecho de que tú duermas y pues estés leyendo, haciendo investigaciones, te lleva de manera subconsciente, te lleva a imaginar esa estructura, ¿no? Pero realmente es tu subconsciente. Sin embargo, si es posible, por eso lo manejan, que puedas soñar un experimento científico, ¿no? A partir de hacer trabajos y de dormir. La película de Volver al Futuro hace referencia a eso, y de manera de ciencia ficción, ¿no? El doctor, el que hace que inventa la máquina del tiempo, utiliza una cosa que se llama condensador de flujos. Igual dice que un día se cayó, bloqueó la cabeza y cuando despertó tuvo una imagen, ¿no? La dibujó, fue el condensador de flujos. Hace referencia al descubrimiento de Kekule, que realmente la mayor parte de las novelas o obras de ciencia ficción están basadas en cosas reales que han sucedido en la vida humana. Y bueno, voy a poner ya un poquito más detalle en la estructura del benceno, que se obtuvo a partir de un sueño que sí llega a pasar, ¿no? Justamente por eso menciona el texto. No solamente pasa eso, también pasa en matemáticas. Ustedes a la hora de resolver alguna ecuación diferencial, y no se lo voy a decir a su profesor de matemáticas, si ustedes sueñan la solución, ustedes pueden llegar para decir, ¿saben qué, profesor? Esta es la solución del problema. Pues hasta ahí no se los va a corroborar. Hasta que ustedes demuestren que esa es la solución, ustedes ya pueden tener correcto el problema resuelto, ¿no? Ya si el profesor les pregunta, bueno, ¿cómo tuvieron la solución? Pueden decir que lo soñaron. Realmente, ¿no? Hay un teorema, de hecho, que se llama el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales,
que le dice que si ustedes tienen si ustedes encuentran una solución por el método que ustedes sean y la sustituyen para ver que sea la solución, esa solución es única. Entonces, es un poquito cómico, pero realmente es gracioso porque es verdad, ¿no? Porque sí ha sucedido en la naturaleza que se obtienen descubrimientos científicos a partir de sueños. Bueno, permítame seguir leyendo esta parte. Permítame un momento, por favor. Ya, ahora sí. Permítame seguir leyendo esta parte. Pero más allá de eso, la actividad identificable como ciencia debe tener algunas características y se intenta que sea la actividad identificable que es. El núcleo de su estructura, arguyó, es la generación de hechos experimentales repetibles que representan verificaciones de hipótesis, ¿no? Es aparentemente absurdo que soñemos que la estructura del ebenceno tenga forma de una serpiente que se come la cola, pero al hacer el experimento, ustedes ven con mi ecuación de rayos X que efectivamente esa es la estructura atómica de la molécula, pues ya está, el problema está resuelto, ¿no? Desafortunadamente hay un pequeño hoyo, ¿no? Pero eso ya no le toca, en este caso de la química, de saber cómo se obtuvo la solución, ¿no? Uno como científico está interesado en preguntarle a quien descubrió cómo lo logró, si lo sabe, qué bien, ¿no? Pero la intención principal es cómo lo logró para buscar, ¿no? A lo mejor que la otra persona que pregunta pueda hacer lo mismo, ¿no? Pueda obtener algunos resultados con un método similar, ¿no? Bien, Carol, ¿continúas, porfa? ¿Me escuchan bien? A ver, déjenme revisar mi sonido, permítanme un tantito. Hola, hola, ¿ya cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Díganme que sí, por favor. Hola, 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 hola. Sí, perfecto, muchas gracias. Va. Ahí está. Sale, Carol. Continúa, por favor, leyendo este párrafo también, si eres tan amable, por favor. Esta visión de la naturaleza de la ciencia deriva en mayor grado del filósofo S.S. Piercer, quien escribió las conclusiones de la ciencia. Las conclusiones de la ciencia no tienen otra pretensión aparte de ser verificables. Del metodologista William Fenway, cuya Historia de las Ciencias Inductivas en 1837 considera el progreso científico como un refinamiento continuo de las verdades necesarias acerca del universo físico basado en la observación y la experimentación, y más recientemente de los escritos incisivos de Sir Karl Potter, 1959, 1963, 1972. Potter, quien cree que ha resuelto el problema de la inducción de Hume, describe el método de la ciencia como el método de las conjeturas intrépidas y de los intentos ingenuos y escritos para refutarlas, y toma la demarcación entre la ciencia y las otras actividades con las que ésta se puede confundir, por ejemplo, la astrología o el psicoanalismo, como el criterio por el cual la ciencia debe generar conjeturas que pueden falsificar públicamente. Se asume a menudo que existe conflicto entre el reporte de las ciencias de Potter y la descripción de la historia de la ciencia de Kuhn. Se cree que este conflicto es una secuencia de los periodos de la ciencia normal, de acuerdo con cierto paradigma, y a los periodos revolucionarios en los cuales el paradigma es desarrollado. Lacratos y Mulgrave en 1970, Scribb 1974. Sin embargo, el conflicto más aparente real... ¿Le puede bajar, por favor? Profe, ¿le podría bajar, por favor? Sí, ya le bajé. Vamos a esperar a que se actualice.
¿Me quedó? ¿Ya lo puedes No ver? se ve, bueno, A ver, espera que se no, actualice. se quedó igual. A ver, espera tantito que se actualice. Es el internet. Ok. Espera. Espera. A ver, checalo, ya se actualizó. Por ahora, ya se actualizó. No, sigue igual. A ver, espera un momento, voy a dejar de compartir. De nuevo, espérame tantito. Sí. Sí, es mi internet, permítame un momento. A ver, déjame ver si ya lo podemos ver. A ver, ahora checa. No aparece nada. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve tu pantalla? Solo estoy... Ah, ya aparece, espérame. Ya, el reporte de Kuhn se origina a partir del estudio histórico de cómo los científicos verdaderos se han comportado en el pasado. El que los científicos reales, al ser humanos, a menudo se les va buscando evidencia que respalde, más que refutar, una hipótesis con la cual ellos, satisfechos con una ciencia normal, ellos identifican personalmente. El mensaje de Potter para ellos sería: no se sientan satisfechos con la ciencia normal, traten de buscar maneras de desafiar el paradigma. De hecho, algunos científicos muy distinguidos, entre los que incluye Madawar, Modoc, Eccles y Bonney, han dado fe de la importancia de las ideas de Potter en sus pensamientos. Maggie, 1973. Entonces tenemos una visión de la ciencia como un método de indagación o aprendizaje que nos ofrece en cualquier momento del tiempo una imagen de nuestro entendimiento de la realidad del mundo, que consiste en ciertas conjeturas establecidas en experimentos repetibles, reduccionistas, que aún no han sido abolidos. La imagen más placentera de esa actividad no proviene de un científico o de un filósofo de la ciencia, sino de un novelista, Vladimir Nabokov, en su historia Última Thule. Escribe, ¿le podría bajar por fin? Ahí está. A ver, espera que se actualice. Ahora ya se ve. No, sigue en la misma de hace ratito. Ay, está muy lento mi internet. A ver, espérame tantito. A ver, espérame. Otra vez, déjame desconectarme y me conecto otra vez. Voy a examinar otra vez. A ver ahora. ¿Ya se puede ver? No, solo se ve la pantalla en negro. Bueno, porque ya está cargando ahorita. Espérame tantito.
que cargue. No creo que todavía, ¿verdad? Ya se ve, pero no bajó mucho. Solo un párrafo muy pequeño. Pues ya se puede comprar. Okay, bueno, Ok. Cuando una hipótesis dice, cuando una hipótesis se introduce en la mente de un científico, él la verificará mediante cálculos y experimentos. Esto mediante la mímica o la pantomima, y ya hasta ahí se queda. te ayuda en esa parte, porque yo me sé a la pantomima de la verdad. Dice esta parte, la credibilidad de esta afecta a otros y la hipótesis no se acepta como explicación verdadera del fenómeno, dado sino ¿Qué pasa? Profe, se escucha muy distorsionado, no le entendí nada. Hola, hola, hola. ¿Qué tal se escucha ahora, chicos? Dígame que ya se escucha mejor, por favor. Ay, espérenme. A ver ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Va. Sí. Ya se me el micrófono de mi celular. Ahorita lo checamos. Ok, déjame leer esta parte que iba yo a leer. Ahorita termino de leer aquí, Carol, esta parte de la pantomima. De la verdad, la credibilidad de esta afecta a otros y la hipótesis no se... y la hipótesis... ¿Dónde está? No se acepta como explicación verdadera del fenómeno dada, sino hasta que alguien encuentra las fallas de la misma. El autor cree que toda la ciencia consiste en dichas ideas extraídas o retiradas, y aunque alguna vez cada una de ellas alardeó de tener un cargo importante, solo un nombre o una pensión es lo que queda ahora. Aquí hace referencia, ¿no? A que, bueno, algunos científicos reciben algunas becas por sus trabajos, pero a veces solamente queda el nombre, ¿no? Porque la persona únicamente falleció. Antes de terminar de leer el último párrafo, déjenme leer el pie de página. ¿Crees aquí, no? Quizás dudemos si Popper ha resuelto el problema filosófico de la inducción, ya que, por ejemplo, es un paso inductivo el asumir como Popper lo hace de una teoría que ha probado una verificación estricta, es una guía mejor para el futuro que una teoría que ha probado solamente una verificación modesta. Dice aquí Ayer de 1973, pero en un nivel práctico, como proclama Eccles y otros, la refutabilidad de la hipótesis sí proporciona una demarcación convincente entre lo que es y lo que no es ciencia. O sea, aquí nos está diciendo en síntesis que el hecho de que nuestra hipótesis que propongamos pueda ser falseable o pueda ser mostrada como verdadera o falsa mediante la reducción a un experimento, eso nos ayuda bastante
para saber si lo que estamos haciendo es ciencia o no lo es. Puede ser otra cosa, no sé, nos metemos al respecto, pero si se puede refutar mediante un experimento, es ciencia. Y aquí es donde caemos, ¿no? Que ciertas actividades en sí mismas no son ciencia, a menos que pues se puedan, ya sea ver mediante un experimento o ya sea verlo mediante alguna observación. Leyendo esta parte final, el anterior informe de la ciencia proporciona un marco de referencia que sirve para dos propósitos. Primero, en el próximo capítulo, que voy a subirles ahorita en un ratito, se va a hacer posible que se vea el movimiento de sistemas como una respuesta a ciertos problemas dentro de la ciencia. Segundo, el informe será importante en discusiones posteriores por sobre si el pensamiento de sistemas puede contribuir o no a la solución de los problemas difíciles que enfrenta una ciencia social con aspiraciones a ser científica en todo el sentido de la palabra. Bueno, hasta aquí tenemos la opinión de Peter Checkland. Peter Checkland se le considera pues, uno de los precursores, por supuesto, bueno, de los ordenadores, mejor dicho, de la teoría de sistemas. Estamos ahorita leyendo directamente de Peter Checkland en la parte de los temas que tenemos que ver. Tenemos que ver la taxonomía de Checkland, pero justamente acabo de encontrar la obra misma de él, ¿no? Que justamente estamos leyendo en esto. Con la taxonomía de Checkland estamos viendo cómo él distribuye o divide, ¿no? La teoría de sistemas según él, ¿no? Por supuesto hay más taxonomías, pero Peter Checkland hace una de las aportaciones más importantes a lo que es la teoría de sistemas, ¿vale? Entonces, permítanme un momento, déjenme escanear rápidamente los archivos. No, no se vayan todavía, nada más subo el archivo y ahorita hacemos el cierre de la clase, ¿sale? Permítanme un momento. En un momento, experimento unas pequeñas fallas aquí con el Teams. Denme un momento, por favor.
Sí, mejor hagamos esto, nos queda aproximadamente 10 minutos para terminar la actividad. Déjame ahorita escaneo con calma el documento. Vamos a cerrar hasta aquí la clase. Y ahorita más al rato les subo la actividad, en lo que mientras agrego el nuevo archivo. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar más o menos. Voy a dejar ahí mensajitos en Teams de cómo vamos a mover las próximas actividades, ¿vale? Entonces, en un momento vamos a finalizar la clase hasta aquí, en lo que les escaneo el archivo, ¿va? Y ahorita en un momento les subo la actividad, ¿sale, chicos? Que tengan una linda tarde. Ahorita igual también mi celular no me dejaba ahí, me estaba fallando con el micrófono, ¿vale? Entonces, que tengan bonita tarde y pues les seguimos la próxima clase, ¿sale? Que tengan linda tarde.